Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. En el episodio anterior les contamos a ustedes acerca de Juan Manuel Fangio corriendo su primer carrera sobre este auto, un Ford A 1929 de el padre de Pichón Bianculi, un taxi convertido en auto de carrera. Hoy vamos a seguir con esa historia de amistades y de autos de competición. Hablábamos de los amigos y los autos. Decíamos que precisamente en virtud del favor de los amigos, Juan Manuel Fangio llegaba a la competición. Debutaba en octubre del 36 sobre un Ford A que era un taxi, un Ford A 1929 de la familia Bianculi. Luego de esa carrera, en el mes de diciembre, más precisamente el día 13, se presenta acompañado por Pichón Bianculi a una justa deportiva en González Chávez sobre un Ford A 1930, propiedad del padre de Bernardo Yalea, otro de sus amigos. Vamos a contarles esta historia. Juan, y este es el auto de la segunda carrera, precisamente en la que corre, que van también otra de esas carreras que llamábamos cuadreras, ¿no? El ámbito donde se corría era complejo para las unidades. Y la regulación, la reglamentación tampoco era específica. Entonces, cuando ellos van, con la ayuda de los vecinos de Balcarce, les consiguen este auto, el cual van a participar. Entonces, el problema era cuando salen, que se veían en clasificaciones el sábado, por ejemplo, se corrían dos competencias clasificatorias, después el domingo se volvía a correr. Él observó que el auto no tenía la potencia necesaria, al igual que otras unidades como un Ford con un V8 lo pasaba como de parado, como quien diría en ese periodo. Entonces ellos quisieron modificar, para igual, no una modificación muy grande, el volante, ¿no? Porque tienen un volante alivianado en el motor, entonces le querían poner uno estándar que era un poco más pesado, que eso le daba mayor potencia al auto. Cuando van a hacer este proceso de trabajo a la casa de su hermano, José, que estaba cerca de ahí, en una localidad vecina, pueden arreglarlo y ellos deciden esperar para que no vean la modificación, los que regulaban la competencia. Entonces, cuando deciden ingresar al circuito, llegan tarde. Ellos ven que los autos que están corriendo los dejan pasar como que no era, que era una prueba clasificatoria, pero eran los autos con los que ellos tenían que competir. Deciden insertarse otra vez en la competencia y, bueno, dan una vuelta y son descalificados con la bandera negra. Es cuando ahí se juntan debajo del palco todos los amigos, porque era la ansiedad de poder competir. Entonces empiezan a charlar, a hablar. Es cuando los organizadores le plantean esta situación en la cual ellos, bueno, tienen que ceder porque era la reglamentación de la época, y es cuando ocurre ese hecho muy particular que Toto les dice que por qué los habían descalificado, que tenían que suspender la carrera, bueno, que no la iban a suspender por eso, y entonces, bueno, ojalá que se les caiga el escenario. Es cuando es ese viento que es como una especie de tornado, tira al escenario, y Juan lo cuenta de una manera muy risueña, muy agradable. Pero aclaremos algo,
que es lo más importante, que siempre Juan lo decía, era que cuando se levantaba mucho viento en estos circuitos, la visión era imposible y provocaba accidentes muy graves, que los vamos a ver más adelante cuando él ya pasa a una carrera homologada por el Automóvil Club, donde sucede un hecho muy grave. Es tiempo de baquets, lo que estamos repasando en estos momentos, los inicios de la competición Juan Manuel Fangio en las carreras zonales o estas carreras cuadreras. Estamos con quien es el responsable de la parte mecánica en el Museo Fangio, de poner estos autos en marcha, de mantenerlos vivos. Sergio Mojica, bueno, el gusto de saludarte y hablar de estos autos que eran autos de calle convertidos en autos de carrera, ¿no? Claro, estos eran autos de calle. En el caso este es un Ford A modelo 29. Que era taxi. Exactamente. Y bueno, se cortaban y se hacían baquet. Se cortaba el auto, se le ponía un tanque acá auxiliar, porque estos vienen con el tanque arriba del torpedo. Ah, claro. Se le ponía un tanque auxiliar acá, que vaya con caída, porque estos motores no tienen bomba, trabajan con caída. Y bueno, se le ponían 2 butacas y salían a correr. Bien, se sacaba directamente, se dejaba el chasis y se sacaban las carrocerías casi completas, ¿no? Sí, completas, porque ellos lo que querían era alivianarlo, ¿no? Ganar peso. Por ahí desaparecían también todo lo que eran estribos, guardabarros, guardabarros, todo. En esta ocasión sí, era solamente el torpedo que usaban, la trompa que es con la parte de la máscara con el radiador y nada, después para atrás volaba todo. Ponían el auxilio atrás, en este caso tiene uno, bueno, muchas veces llevaban 2 auxilios. Y bueno, y la mecánica era... ¿Y defensa nada? No, olvídate. Olvídate. Yo siempre digo, estos viejos la verdad que eran kamikaze. Bien, las butacas, que de ahí viene el nombre baquet, butaca viene básicamente de balde, baquet, Claro. En francés, porque solían hacer los toneles cortados a la mitad o en diagonal y poner dos butacas en 2 toneles que se forraban le ponían un cuero de oveja o apenas forrados. Pero acá poner unas pequeñas butaquitas que en algún caso están hechas con una madera y algún tipo de cojinillo o algún elemento que soportara un poquito, hiciera un poquito más cómodo, pero digo, absolutamente mínimo, ¿no? Sí, ve el acompañante muchas veces cuando doblaban fuerte para el lado del piloto, el acompañante para darle cosas se colgaba, que hay una foto de estilo sidecar. Exactamente. Entonces se colgaba el acompañante para darle... Contrapeso, hacerle más fuerza de aquel lado. Me ibas a hablar de los motores. Motores de distintos tipos había, ¿no? Porque algunos corrían con estos motores que traía ya el auto y otros por ahí corrían con un V8. Sí. Los motores, en este caso, era un Ford A, que por ahí modificaban los carburadores, no había mucho para hacer. Hubo en una época, yo no recuerdo quién, si corrió y todo eso, una vuelta me lo contó Finao Bianchini, que habían hecho una tapa con válvulas a la cabeza. Bien. Yo inclusive en el taller tengo juntas de esa. Pero después, bueno, el motor era motor original. En esa época, por ahí le cambiaban el carburador, le ponían otro carburador y eso, pero después el auto era todo muy original, todo muy original era. Bien, seguramente por ahí... Con el paso de los años sí fue evolucionando. Exacto. Ya se fueron aquello que ya era el V8, ya era otra cosa. Ya eran 85 caballos. ¿Solés ponerlos en marcha aquí en el museo? Sí, todos. Y generan un atractivo muy particular. Y sí, a la gente le gusta mucho cuando hay gente que son fin de semana largos, vacaciones. La gente le gusta mucho. Escuchar estos autos es...
Ya nos decía Claudito Tambacio el otro día de los hermanos Mojica, vos, tu hermano, Sí. Ayudándolo y trabajando mucho para poner adelante la réplica, ¿no? que él realizó de este auto. Claro. Y decíamos, pero bueno, ya venías con una experiencia de tiempo, de estar trabajando en la mecánica, y hoy para vos estar acá es realmente muy importante. Y sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En las notas, digo que para mí esto es como un chico ponerlo a trabajar en una juguetería. Claro. A mí, qué sé yo, es lo mejor que me pudo haber pasado, porque bueno, yo criado con todos estos autos, pues siempre me gustaron los autos viejos, y aprendí en autos viejos, aunque ya en mi época de adolescente ya había autos nuevos y eso, no eran esta clase de autos, ¿no? Se veían muy poco, pero bueno, siempre me gustó la restauración, de hacerlos volver a la vida, ¿no? Encontrar autos viejos que están podridos, que están motores agarrados y eso, y bueno, y me gusta escucharlos, ¿no? Hacerlos andar. El Museo Juan Manuel Fangio en algún momento determinó o decidió, la fundación que preside el museo básicamente, tener o exhibir los autos del origen de Juan Manuel Fangio en la competición. Y buscó la manera de hacerse de las réplicas de esos autos donde no había elementos, y fue a buscar a alguien que tuviera la capacidad de hacerlo. Ese fue Astul Soprana, un mecánico preparador, un chasista reconocido en el mundo de, por caso, las cafeteras. Y hoy no nos acompaña físicamente, pero el recuerdo de él va a estar permanentemente, como está aquí ya en el Paseo de los Mecánicos en el museo, pero está su hijo, Machi Soprana, que también trabaja para la fundación y que nos puede contar parte de esa historia. Tu viejo, como decimos a veces nosotros, con mucho respeto, sabés que es así un loco lindo, que era un ser creativo 100% y por eso pudo generar esto, ¿no? Sí, buenas tardes, Pepe, buenas tardes para todos. Laburaba con lo que había, digamos. Muy buena mano de obra, mucha idea, tenía mucha idea. Y bueno, se la rebuscaba siempre haciendo vehículos. Bien, en este caso muchas veces a partir de una foto me contaban que con el diámetro de una rueda, que sabían que era la que se había utilizado en esa época, o de las unidades originales, porque muchos de ellos eran autos originales de calle convertidos en autos de carreras, de ahí empezaban a sacar las proporciones para la construcción. Sí, yo lo he visto varias veces por medio de fotos, digamos, fotos, lentes y lupa, porque veía poco mi viejo y usaba unos lupones bárbaros. Lo veía sacar en escala la medida real del auto, llevarlo a lo que era original, ¿no? Me contabas de una manera muy particular de trabajar la chapa, por ejemplo. Sí, bueno, mirá, esto es muy cómico, me quedó grabado, porque, por ejemplo, la carrocería de los vehículos, él la copiaba en cartón, a la chapa la cortaba, la chapa quedaba en su forma plana, digamos, y agarraba la chapa y dice, ahora vengo, me decía. Salía a la vereda, donde había un palo de luz, y en el cual, con la chapa en mano, la moldeaba a través del palo de luz, dándole, por ejemplo, todas las curvas que se pueden llegar a ver en una baqué, ¿no? Utilizaba un elemento como ese que había ahí frente a su taller para poder llevar a cabo esta acción. Sí, señor. Siempre se la rebuscó con esas formas, con caños, con curvas, con lo que había. Era muy autodidacta y aparte era muy inventivo, ¿no? Qué capacidad, decíamos, porque hoy vemos estos autos y nos encontramos casi con la historia misma del automovilismo en sus orígenes, representado en distintos modelos, ¿no? Sí. Es tal cual. Ha pasado varios autos que a él ha fabricado para la fundación. Y bueno, así se ha conformado parte del staff del Museo Juan Manuel Fangio. Machi, decíamos, tenés relación con la fundación, estás ocupando hoy el emblemático taller
de la calle 12, como decimos aquí, donde Toto Fangio preparaba con sus mecánicos la coloradita de Bordeaux, y siempre haciendo cosas también, a lo Soprana. Sí, y sí, o sea, uno se la rebusca con lo que tiene, digamos, y trata de crear. Muchas veces me han comparado con mi viejo. Yo, en realidad, a ver, voy por mi camino. Yo siempre digo que papá es el universo y yo soy un planeta, digamos. Nada, siguiendo los pasos, haciendo cosas, haciendo autos antiguos, haciendo autos nuevos y nada, laburando, que fue lo que heredé de mi viejo, ¿no? Exactamente, ¿no? Muchas horas de trabajo, muchas horas de taller y muchas horas de amigos también. Sí, muchas horas de amigos. Papá era un tipo muy dado con los suyos, muy buenudo, digamos, fue en su vida. Y para mí, bueno, ya el que me conoce lo sabe, es mi referente, era mi viejo, era mi amigo, y lo respeto mucho. Y siempre está conmigo, siempre hablamos, cada cual en su mundo, pero siempre hablamos. Me río mucho solo, como con él, como con mi vieja. Los dos han sido unos excelentes padres. Machi Soprana, y este gran recuerdo a un gran hombre de los autos de competición, que muchos que estarán viendo el programa seguramente han escuchado ese apellido, sobre todo aquellos que han estado cerca del mundo de las cafeteras, aún en la actualidad. Astul Soprana, lo recordamos con este testimonio de Machi y en esta construcción magnífica de estas baquettes que hoy lucen aquí en el Museo Juan Manuel Fangio. Compartíamos hasta aquí tiempo de baquettes. Vamos ahora, tras la pausa, a hablar de las actividades que va a llevar a cabo la Fundación Fangio en vacaciones de invierno. Vamos a hablar de las acciones de la Fundación Fangio y en este caso, lógicamente, que nos vamos a meter con el tema de las vacaciones de invierno y la oferta del museo a todos aquellos que lo visitan. Habitualmente decimos que es un museo que va permanentemente renovándose, por eso hablamos con Adrián Sánchez, que es uno de los coordinadores administrativos de esta entidad. Adrián, hablamos de vacaciones de invierno, siempre esperando recibir mucha gente. Contame qué es lo que se puede visitar, ver hoy aquí en el museo. Bueno, Pepe, buenas tardes, gracias por acompañarnos, por visitarnos. Bueno, la oferta para esta temporada de invierno, un poquito renovada y también sostenida en el tiempo con algunas unidades. Gracias a Dios podemos seguir contando con los 3 torinos de la misión argentina, 3 unidades originales que verdaderamente participaron en Alemania en 1969. Sigue siendo uno de los atractivos que venimos sosteniendo en la temporada de verano. Y nos vino, la verdad, en estos días previos, hemos recibido una unidad que se puede apreciar, es una réplica de un Lotus de Jim Clark. Es un vehículo a escala 3/4. La verdad estamos muy contentos porque se trata de un proyecto de industria nacional, del desarrollo de 2 ingenieros industriales que bueno, han realizado este trabajo, han presentado, están con el deseo de que este trabajo sea aquí mostrado en lo que es la etapa de proyecto, casi culminándose. Esto tiene un mercado de potencial de venta a nivel extranjero, pero más allá de todo eso, lo interesante es que aporta, digamos, imagen a una década del automovilismo. Exacto. Muy hermosa, con un vehículo que lógicamente estéticamente también es muy lindo. Y días atrás se acercó Luciano Crespi, que también, bueno, la familia Crespi siempre colaboradora con nuestra institución, y nos acercó casualmente una de las unidades que bueno, fabricaron para la serie de Senna. Una de las que más ha llamado la atención también, ¿no? Sin duda, la verdad es uno de los coches más lindos de la Fórmula 1. El trabajo de Crespi ha sido, la verdad, que muy bueno con esto y un poco en este sector que también lo
lo marcamos como un espacio para mostrar lo que es Fórmula 1, con una exposición de fotografías que precisamente fueron realizadas por Peter Nigar, hoy consejero de la Fundación Fangio, pero una persona que está muy vinculada y muy activa con la Fórmula 1 actual inclusive. Y como siempre, bueno, la propuesta, estamos contando hoy con 56 vehículos en exposición, vehículos de pilotos, obviamente del legado deportivo de Fangio y de pilotos contemporáneos a él, de pilotos más actuales. Hay un recorrido bastante amplio de lo que es el automovilismo y me parece que quien viene acá y sobre todo los amantes de los fierros me parece que van a pasar un buen momento. Adrián, ¿vamos a jugar un poquito? ¿Cómo no? ¿Qué elemento tiene esto? ¿Qué es lo que hace que entré y escuché ruido motores? La verdad que la pieza que hoy comentábamos es lo innovador y un poco lo que se quiere traer, digamos, a colación con esto, si ustedes pueden apreciar bien, tiene que ver con un Scalextric. Lo que era la vieja pista Scalextric, simulando la pista con su guía. Y estamos hablando de una réplica, hoy decía, de una pieza que tiene sentido de comercialización. Incluso este tipo de trabajos tiene, digamos, mucha réplica en cuanto a ventas, a comercialización en Europa, sobre todo en Inglaterra. Es eléctrico. La novedad es que es un vehículo eléctrico y esta gente ha desarrollado una simulación, los vehículos eléctricos no emiten sonido, del motor Ford Cosworth. Claro, para poder llevar a la idea de lo que cómo sonaba. Sin lugar a dudas que, decíamos, una de las muestras más importantes estuvo también en el verano ya, en el contexto de la fiesta del automovilismo, y tienen la suerte de poder mantenerla, gracias también a quienes son los propietarios de los autos y siempre tienen una muy buena predisposición, ¿no? Los 3 torinos de Nürburgring, una de las hazañas deportivas de la República Argentina. Contame un poquito, porque vas a recordar los nombres de los propietarios. Están los 3 autos, acá tenemos uno, el 1. El 1, propiedad de Daniel Van Lierde, que la verdad, bueno, siempre una persona muy allegada a nosotros, con la mejor predisposición para darnos una mano, y en esta ocasión, cuando en el verano decidimos un poco traer la misión y la epopeya de esa competencia a este museo, bueno, se predispuso de la mejor manera para que pudiera estar aquí exhibida. Luego, más hacia el fondo, tenemos el Torino número 2, propiedad de Mario Suárez, otra persona que también colabora muchísimo con nosotros. La verdad, bueno, la misma situación que Daniel, siempre con el criterio de que, bueno, este museo pueda, digamos, contar con los 3 vehículos. No siempre pasa esto y la verdad que nos llena de orgullo, y sabemos que para los que ya tienen algunos años y han sentido sobre esta competencia épica, sabemos que representa mucho, obviamente representa muchísimo para la historia de nuestro automovilismo, porque fue mostrar un poco lo que era la industria nacional, ¿no? A nivel internacional, entre las grandes marcas. Corriendo nada más ni nada menos que en el mítico circuito de Nürburgring, en el grande, y bueno, una carrera de 84 horas contra las principales marcas. La joyita del museo. Sí, bueno, siempre, la verdad, uno de los vehículos más icónicos en sí, no solo de lo que tiene que ver la epopeya de Nürburgring, sino en sí de lo que es la muestra de nuestro museo, porque estamos hablando del vehículo que inclusive fue el único que terminó la competencia. Entonces, bueno, también trabajando en él, en su mantenimiento constante, y como te decía, marca una de las piezas más destacadas que hoy tenemos en este espacio. Lógicamente se encuentran algunos vehículos de Fangio, como la Maserati 250F, el Alfa Romeo 308, la Petiza, el Volpi Chevrolet, bueno, los vehículos con los que incursionó también en el turismo carretera, pero creo que obviamente este vehículo, este Torino, suele robarse muchas miradas. Con su flecha de plata. Compartíamos hasta aquí un nuevo episodio de Juan Manuel Fangio, la leyenda. Los invito el próximo miércoles aquí en la pantalla de Garage TV para seguir con la historia de Juan Manuel Fangio, la leyenda.